Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente, que es cómo reconocer a un psicópata integrado. Así que vamos allá con el tema de hoy. Como os decía, el problema que presentan los psicópatas integrados es que viven en nuestra sociedad y pasan absolutamente inadvertidos. Son personas, puede ser el carnicero, puede ser el policía de barrio que está visitando por ahí, puede ser el jefe de la empresa donde trabajas, puede ser, no sé, el sacerdote que te atiende, por ejemplo, cualquier persona. Quiero decir que no existe una... Normalmente los narcisistas tienen, los psicópatas tienen preferencia por determinadas profesiones, por determinados papeles en donde existe cierto riesgo, en donde existe una emoción continua, porque el psicópata, al carecer de emociones, necesita que le lleguen estímulos de otra forma y normalmente los busca en el riesgo, los busca en profesiones que exigen a veces tomar decisiones complicadas, porque eso es lo que a ellos les proporciona esas emociones. Solamente aquellas personas que lo experimentan, que lo viven, que sufren las consecuencias de estar al lado de un psicópata, porque el hecho de que sea un psicópata integrado no hace que deje de ser psicópata, o sea, igual sigue teniendo esa frialdad emocional que transmite a sus acciones y que transmite en la forma en que trata y se relaciona con los demás. Entonces sigue siendo una persona cruel, sigue siendo una persona de un trato muy complicado, muy difícil, sigue siendo un manipulador que trata de controlar a todas las personas de su entorno. Como decimos, la primera característica es que realmente el narcisista solo tiene dos emociones que podríamos decir que son dos emociones que no puede evitar, que son la ira y el desprecio. El narcisista tiene ira, siente ira cuando las cosas no van como él quiere, cuando hay situaciones que se le complican, cuando encuentra resistencia en esas cosas que él trata de poner en marcha, cuando trata de manipular y las personas se le resisten. Cualquier circunstancia que vaya en contra de sus intereses provoca la ira. Son como si dijéramos las dos emociones alternativas. Cuando una persona se deja dominar, cuando él consigue triunfar sobre alguien, cuando consigue imponer sus criterios, entonces la emoción que surge es el desprecio. El narcisista o te odia o te desprecia, pero no hay término medio, no hay ningún otro tipo de emoción, no existe amor, no existe absolutamente ningún otro tipo de emoción que él pueda sentir más que la ira cuando alguien le resiste, cuando alguien se le enfrenta. En esto es bastante diferente del narcisista, por ejemplo. Y el desprecio a todas aquellas personas a las que consigue someter y que consigue que hagan su voluntad. En segundo lugar, tienen una absoluta incapacidad emocional y no son capaces de categorizar sentimientos como malo o bueno. El hecho de que tengan esa incapacidad para sentir, para experimentar tanto emociones buenas como malas, hace que después no tengan juicio moral, que no sean capaces de percibir la diferencia que existe entre, por ejemplo, amar a una persona o hacerle daño, que no entiendan la diferencia que existe entre dirigir una empresa correctamente, respetando las reglas o simplemente no respetarlas. Para ellos todo es lo mismo, el fin siempre justifica los medios, está bien hacer cualquier cosa para conseguir el fin que pretenden, no importa de qué medios te sirvas, no importa de qué armas utilices para conseguir aquello que pretendes, lo único que importa es lograr lo que quieres, que al final siempre va a redundar en el poder, en el dominio del psicópata sobre las otras personas, sobre el entorno que él controla y poder establecer esa sensación de dominio y de manejo de todas esas situaciones.
Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. En tercer lugar, cuando el narcisista está en una situación que normalmente provoca miedo, él no siente miedo, él lo que siente es ira. Como decíamos, solamente tiene dos emociones, la ira y el desprecio. Cuando se encuentra en situaciones de riesgo, cuando se encuentra en situaciones difíciles, cuando se encuentra en situaciones que a cualquier persona normal le provocarían pánico, le provocarían miedo, el psicópata lo que siente es ira, siente rabia, siente ganas de lanzarse hacia adelante, y eso es lo que les provoca que sean unos individuos tan peligrosos, porque en ningún momento temen a las consecuencias de lo que hacen, en ningún momento ven que esas consecuencias pueden ser muy dañinas para otras personas, tampoco les importa el daño que puedan causar a otros, de forma que en esas situaciones de riesgo, en esas situaciones de incertidumbre, ellos reaccionan de esa manera, sacando esa ira, esa rabia. Eso hace que en muchas ocasiones los psicópatas sean considerados como héroes, porque en determinadas circunstancias, por ejemplo en la guerra, cuando son soldados, el psicópata en una situación difícil puede reaccionar, por ejemplo, en una situación de un ataque del enemigo en donde están siendo completamente desbordados, puede reaccionar lanzándose a lo loco contra el enemigo simplemente porque siente esa ira que de la situación en la que está, que es absolutamente peligrosa y absolutamente inevitable o absolutamente que te conduce a una derrota, ¿no? Ellos son capaces en ese momento de lanzarse contra el enemigo en esa circunstancia o en cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, cuando son empresarios y las situaciones les van mal, son capaces de tomar decisiones a cometer cualquier delito, a cometer cualquier falta, a tergiversar completamente el mercado, a falsificar cualquier producto, a hacer cualquier faena, cualquier maniobra que les permita salir adelante sin importarles si con eso vulneran la ley o hacen cualquier tipo de acto ilícito, ¿no? En cuarto lugar, otra de las características del psicópata integrado, en general de todos los psicópatas, pero en especial del integrado, porque se encuentra en esa situación en la que tiene que dar ese aspecto, ellos saben que realmente están cubriéndose, están camuflándose. La cuarta característica es que siempre mienten. El psicópata tiene una facilidad enorme para crear un mundo ficticio, para crear, no es como el narcisista que lo que busca es su ensalzamiento personal, sino que el psicópata lo que busca es maniobrar para conseguir sus objetivos. No miente para crear una imagen ficticia, porque la puede crear con facilidad, ya que, como decimos siempre, los psicópatas son prácticamente todos son narcisistas, pero no, la finalidad de la mentira no es exactamente esa de aparecer como una persona importante, porque ellos saben que pueden manejar todas las emociones y que realmente eso lo pueden hacer con facilidad, sino que la mentira está para mantener ese camuflaje que llevan, para conseguir esos objetivos, para llegar a esos fines que pretenden. Por ejemplo, esto se ve mucho en política, que no siempre mienten para darse prestigio, para aparentar como tal, sino que muchas veces mienten porque saben que de esa forma pueden alcanzar determinado objetivo que, aunque no llame la atención, para ellos sí puede ser muy importante. En quinto lugar, sus expresiones de remordimiento,
cuando piden perdón, cuando piden disculpas, cuando tratan siempre son poco convincentes porque realmente no las sienten, porque ellos no tienen ese tipo de emociones, no sienten remordimiento por sus acciones, no sienten que se han equivocado, no sienten que han hecho algo mal. Entonces siempre es algo instrumental, es algo, como hablábamos de la empatía oscura, ¿no? Es algo que ellos inventan, que ellos crean, pero no son convincentes porque no tienen ese sentimiento. Entonces, cuando la persona los escucha, percibe, siente que realmente eso que está diciendo no es sincero, no es una declaración que se percibe que no lo siente, que no es algo profundo, que pide disculpas porque la situación le obliga a pedir disculpas o porque es mejor pedir disculpas para salir ganando, para resolver un asunto que se le está complicando, para tratar de ganarse a unas personas que se le están enfrentando en una situación laboral, en una situación familiar, en cualquier situación. Entonces termina pidiendo perdón, termina pidiendo disculpas, termina arrepintiéndose oficialmente de esas acciones que hizo, pero en realidad todo eso no es más que algo instrumental, y eso se percibe perfectamente cuando una persona se fija en esa forma que tiene de pedir disculpas y de relacionarse. Cuando tú le preguntas, la sexta característica, cuando tú le preguntas por su parte emocional, cuando le preguntas, por ejemplo, por su pareja, cuando le preguntas por su familia, cuando le preguntas por sus amigos, normalmente dan unas respuestas vagas que son que también se percibe como que no son reales. Cuando tú le preguntas por sus sentimientos hacia esas personas, normalmente te va a dar unas respuestas que son estereotipos, que es como si te estuviera contando una película. Lo que está haciendo en realidad es recordando cómo otras personas describen a sus familias, cómo otras personas describen esas emociones, cómo otras personas describen el amor, cómo otras personas describen la amistad, y lo que hace es repetirlo, contándolo para que los demás piensen que él entiende lo que es la amistad, que entiende lo que es el amor, que entiende lo que es el cariño y que sabe de lo que está hablando, que sabe, que siente todas esas emociones, cuando en realidad no sienten absolutamente nada de todo eso, cuando son incapaces, no pueden sentir nada. Para ellos es como, no sé, hablar de una piedra, por ejemplo. Uno no puede sentir amor por una piedra en general, ¿no? Tú lo que puedes hacer es describir la piedra, o podrías inventarte una historia diciendo cómo amas a la piedra, lo que sientes, cómo en tu interior sientes ese hormigueo, sientes... Pero lógicamente cualquier persona que te escucha sabe que te estás inventando la historia. Lo mismo ocurre con ellos cuando hablan de su familia, es algo artificial, algo que canta por algún sitio, que se nota que no es realmente... En séptimo lugar, en general suelen ser personas muy, digamos, acicaladas, que cuidan de su aspecto personal, que se cuidan físicamente, que procuran que su apariencia ante los demás sean buenas, procuran formarse en el sentido de que suelen ser, o por lo menos tener un aspecto de personas cultas, de personas brillantes, de personas locuaces y distinguidas. Son capaces de dar esa imagen de, cuando, por ejemplo, cuando están en el mundo universitario, suelen aparentar como personas con grandes conocimientos. Cuando están en el mundo de la empresa, como tienen esa seguridad especial que tienen los psicópatas, dan esa impresión de empresario arrollador, empresario seguro, empresario conocedor del medio. Aparte su prestancia, suelen rodearse de cosas de calidad, suelen dar esa apariencia de personas muy cuidadosas, de personas muy pendientes de su aspecto personal. En octavo lugar, tienen una habilidad extraordinaria para manipular, para engañar, para falsear, para crear historias, para simular la verdad, para transformar una situación que es desfavorable para ellos en favorable. Siempre tienen una serie de frases frases comodín con las que pueden salir de situaciones difíciles. Siempre se preparan en ese sentido, están bien preparados para afrontar esas dificultades, para afrontar esas situaciones complicadas que se pueden encontrar en la vida, de forma que reaccionan con facilidad ante esas situaciones y tienen prácticamente respuestas para todo. En noveno lugar, fíjate bien en su forma de hablar. Suelen tener una forma de hablar más rápido que el resto de las personas. No sé si se ha apagado o no.
suelen tener una forma de hablar más rápido que el resto de las personas, suelen tener una cadencia rítmica que mantienen, no suelen tener inflexiones en la voz, sino que es simplemente un ritmo que van manteniendo, que le da un cierto tono musical, pero musical con frialdad. No tienen las inflexiones de voz típicas de cualquier persona, sino que su música es un poco como monótona, siguiendo un ritmo determinado, y siempre hablan un poco más rápido que los demás, porque parece como que tuvieran prisa por expresar sus conocimientos, por decir sus ideas. Su mente trabaja a más velocidad que la mente de los demás y necesitan expresar todo eso con rapidez. Ese es un rasgo que permite identificarlos bastante bien si te fijas en ese detalle importante. También en sus gestos, es un hombre que hace muchos gestos con las manos, gesticula, tiene movimientos bastante violentos, bastante rápidos, y mueve las manos igual que si fuera una batuta de un director al ritmo ese de la música de su voz, de su palabra. Él va moviendo las manos y tiene un movimiento rítmico característico de las manos que simula a la batuta de un director de orquesta. Ese es otro de los rasgos de su lenguaje no verbal que permite reconocerlos con bastante facilidad si eres una persona observadora, si te fijas en esos detalles. En 11º lugar, son personas agresivas en la comunicación. Como tienen más o menos claras sus ideas, como tienen seguridad en lo que dicen, como tienen rapidez mental, son personas que les gusta expresar las cosas de una forma contundente, de una forma nítida, clara. Suelen decir las cosas con frialdad, con descaro, no tienen problemas en expresar sus opiniones con absoluta tranquilidad. Eso hace que aparenten personas muy asertivas, personas con una gran seguridad en sí mismo, y eso, por supuesto, les da una ventaja enorme en profesiones como la política, como la empresa, cuando, por ejemplo, están en temas de seguridad, en temas de militares, por ejemplo, es otro de los campos donde están muy metidos los psicópatas. Son situaciones en las que hace falta una persona contundente, una persona con las ideas claras, y ellos transmiten esa imagen, por eso son muy apreciados en esos campos. Y ya en 12º lugar tienen otra característica que les identifica bastante bien, y es que sonríen menos de lo habitual. Y sonríen menos de lo habitual por una cuestión simplemente natural, porque como son personas que no tienen emociones, no sienten esas emociones de empatizar con las otras personas, no siente esa emoción de conectar cuando está conversando, cuando está en una relación, no siente esa emoción que sienten los demás de ese contacto social, de esa reunión social, con lo cual, de forma natural, sonríen poco. Las veces que sonríen es una sonrisa bastante artificial, es una sonrisa creada especialmente para dar impresión de que empatizan, para dar la sensación de que comprenden a los otros, de que disfrutan del contacto con las otras personas, pero se nota que es una sonrisa especial, y en el momento en que se concentran en otro asunto, en el momento en que se van en sus ideas, automáticamente la sonrisa desaparece y su rostro aparece hierático, aparece distante, aparece frío. Ahí sí que es una característica que se puede identificar bastante claramente. Estos últimos rasgos que hemos dicho son los rasgos de comunicación no verbal, esos rasgos que son aparte de lo que él nos trata de transmitir, de las ideas que él nos trata de decir. Como os he comentado al principio, la dificultad o la gravedad que tiene este psicópata integrado es precisamente que nos cuesta reconocerlo, que es difícil identificarlo. Por eso yo os he dado estos 12 puntos en donde podéis tratar de fijaros a ver si los cumple. Es una persona, ya digo, que tiene propensión a aceptar o adoptar determinados patrones, que suele trabajar en determinadas profesiones. No suelen buscar nunca profesiones que sean aburridas. Es difícil que veáis a un psicópata trabajando, por ejemplo, de oficinista en un lugar por ahí. Es difícil que lo veáis trabajando de barrendero. Es difícil que lo veáis trabajando, no sé, posiblemente de panadero, porque son profesiones que en sí no conllevan riesgo, conllevan más bien aburrimiento. El narcisista es una persona que necesita emociones, porque como no tiene sensaciones, necesita recibir estímulos constantes
que le llegan por parte de profesiones con riesgo, profesiones de tensión, profesiones en donde a lo largo del día la cantidad de estímulos es muy grande, como por ejemplo todas estas que habíamos hablado de policías, de militares, de la política, de la empresa, de situaciones, los bomberos, por ejemplo, puede haber psicópatas entre los bomberos porque son profesiones de riesgo donde a él le permiten vivir un poco al límite cada día. También, bueno, por supuesto, en el mundo de la delincuencia también existen muchos psicópatas. En el narcotráfico, por ejemplo, se pueden encontrar abundantemente, porque son el psicópata. Lo que pasa es que en ese caso ya no suele ser el psicópata integrado, sino que ya es el psicópata normal, ¿no? Que todo el mundo conoce o que todo el mundo sabe que realmente es un psicópata por los crímenes que comete, ¿no? Por los grandes capos de la droga. Posiblemente la mayoría sean personas psicópatas, ¿no? Los grandes políticos, bueno, ayer hablábamos del caso de Putin, alguno citaba también a Zelensky, bueno, yo no habría que analizarlos en particular a cada uno de ellos, no voy a posicionarme en ningún sentido, allá cada uno con sus opiniones, ¿no? Pero en la gran política, muchos de las personas que hay que toman esas decisiones de ir a la guerra sin importarles para nada que es las consecuencias que eso lleva de la muerte de miles y miles de personas, esas personas que también están en política y toman decisiones que afectan a la vida de otras personas, que afectan en muchas ocasiones negativamente y que realmente a ellos no les importa en absoluto las consecuencias que tienen sus obras, muchos de ellos forzosamente tienen que ser psicópatas porque si no, no estarían en esos puestos. Así que bueno, más o menos esta es la idea. En realidad la trascendencia de los psicópatas integrados o los psicópatas encubiertos es precisamente esa, que son integrados e encubiertos y que no podemos saber hasta que no nos fijamos detalladamente en sus acciones, no podemos saber que lo son, con lo cual corremos el riesgo de caer en sus redes, de sufrir su ataque. Muchas veces se confunden con los narcisistas. La diferencia esencial es que el psicópata es capaz de causar muchísimo más daño, es un personaje mucho más dañino, tremendamente más dañino que el narcisista, porque el psicópata no tiene límites, el psicópata no le preocupa causar dolor, no le preocupa el sufrimiento humano, no le preocupa ningún tipo de esas cosas, muchas veces simplemente causa dolor por la idea de experimentar, de disfrutar y de encontrar sus propios límites, ¿no? Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.